nuestro invitado esta semana es el ganador del Goya, Mario Casas. Pero bueno, Mario, bienvenido Hola. a Bermú. Bueno, Es peligroso. has sobrellevado la pasarela. Sí, siéntate aquí, muchísimas gracias. A vosotras. Nos hace muchísima ilusión que vengas porque estábamos pensando, bueno, estábamos comentando esa imagen de los Goya, de tu familia haciéndote una melé. Sí, sí, no lo esperábamos, o sea, fue... ¿Ah, sí? Sí, de imprevisto total, se me tiraron encima porque pensábamos que no, ya la nominación era mucho, la primera además, pero fue algo, sí, bueno, muy especial al final porque fue en casa, es lógicamente el primer año de una manera virtual, pero al final el recuerdo se quedará ahí, ¿no? Que lo pude vivir con mis hermanos, mis padres. Claro, no, sí, en realidad es No, lo que fue tiene. súper natural, la verdad. O sea, que fue de lo más emotivo, o sea, que fue muy emotivo para esa gala, ¿no? Que era todo con el Zoom y tal. O sea, que quedó genial. Y así que te damos la enhorabuena por ese Goya tan merecido. Pero hoy estás aquí para hablar del Inocente, que es la nueva serie de Netflix, con Oriol Paulo, con el que ya trabajaste en Contratiempo. De hecho, lo petasteis en China tete a tete, o sea, que es maravilloso. ¿Qué supone la vuelta? Porque es verdad que esta serie es mucho más coral, pero tú eres ese inocente del título. ¿Y qué ha supuesto volver a trabajar con Oriol? Pues es que Uri solo tenemos palabras buenas, los actores. Es alguien que es un profesional, trabaja muchísimo. Además, él ha hecho de la novela de Harlan Coben, él ha hecho todos los guiones. Harlan le dio carta blanca para poder escribir, hacer todos esos giros que suele hacer Uri, que nos tiene acostumbrados con el cuerpo, con Contratiempo. Y la serie engancha mucho desde ahí, ¿no? De realmente saber qué es lo que está pasando, si los personajes que te están presentando son quien dicen ser, todos los personajes parecen atrapados por el pasado. Y yo pienso que se van a enganchar. Un poco la gente que ha podido ver los tres primeros es muy está loco, diciendo, sí. Claro. y va más, es decir, te va a explotar la cabeza, ¿no? Porque, y de las cosas que más me gustaban, que yo trabajé con él, era, pues bueno, la serie al final se llama El Inocente, ¿no? Pero ¿qué esconden realmente? ¿Qué esconde mi personaje de ese pasado? Entonces es interesante. Claro, es que No matarás. Tú has hecho muchas películas en las que haces como el héroe de Hitchcock, ¿no? Que es un hombre corriente al que le caen marrones tremendos y estás como o en fuga o en una ambigua transformación continuamente. Y yo me pregunto, ¿tú qué crees que ven en ti los directores ¿Qué esconde Mario Casas? Porque es que te hemos visto ya tantos años con esa cara de bueno. Entonces, ¿qué ven los directores en ti? O sea, ¿cuál es el diálogo ese de por qué ese papel tan ambiguo? Pues bueno, nunca me habían hecho esta pregunta, la verdad. Pues no lo sé, o sea, yo creo que hay algo, pues a lo mejor como dices, ¿no? Puedo tener una apariencia física o la mirada tal vez de más limpia, entonces jugar desde ese punto a que el personaje esconda cosas de primeras puedes engañar, como pasa con El Inocente, ¿no? Que de repente el personaje, pues desde que tiene 20 y pico años, el pelo, la mirada, la inocencia, hay algo ahí que creo que eso al transformarlo, como pasaba en Contratiempo o en No matarás, pues a lo mejor hay un viaje mucho más amplio desde la primera secuencia hasta la última. O sea, te quitamos el rótulo del mejor yerno ever, ¿no? No. O sea, bueno. ya, es que porque me das mal Claro, rollo es que ya. decía Uri que tú en el thriller, que tú hacías una cosa, que actuabas con una ambigüedad que a él en el thriller le parecía que era perfecta. O sea, que no sé si va por ahí lo que... Sí, para mí el personaje, en este caso en El Inocente, el trabajo que yo hice y tenía en mente era que constantemente no pillases al personaje y al final era... Yo a Uri le dije, bueno, es el inocente lo que me gustaría, ya se contará, ¿no? Lo que pasa con el personaje, quién es, qué esconde, qué no. Pero para mí, que la serie se llame El Inocente y estés viendo al protagonista que está como constantemente cavilando, constantemente pensando, que te cree preguntas, a mí son los personajes cuando veo una serie, una peli, pues me gustan, ¿no? Porque te enganchan. Entonces, no sé, yo creo que hay un buen trabajo y sobre todo hemos creado un personaje que le pasan 10 años por encima, empieza con 20 y pico, acaba con 35 en el presente y para mí era muy interesante recrear todo eso. Paramos el rodaje 1 mes y medio para que me creciese el pelo, la barba porque me rapan en una secuencia, ponerme un poco más fuerte porque paso 4 años en la cárcel. O sea, bueno, todo empujando a crear un personaje que fuese interesante. O sea, era la época esa en la que ibas con una gorra... La verdad es que te entrevistamos, hoy llevas el pelo normal, pero a veces... Sí. Claro, no sé, los actores estáis metidos en unas dinámicas tan raras que esta serie también la parasteis por la pandemia
y decía Oriol que había sido además en un momento súper peliagudo y que retomarlo fue difícil, ¿no? ¿Y cómo se hace para recuperar ese tono de tanta ansiedad cuando vienes de estar un mes y medio encerrado? Pues fue raro. Nosotros no sabíamos realmente cuándo iba a empezar la serie de nuevo y todo lo que estaba pasando, la información que teníamos, pero Netflix, la productora, hicieron un trabajo enorme para poder seguir, poder acabarla. Nos quedaba además un mes y medio, yo creo, y a base de PCRs, a base de distancias, a base de bueno, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero era todavía... Era el principio. Era el principio, ¿no? Pero al principio, pues cuando pasó y nos mandaron a casa corriendo, yo me acuerdo que estaba grabando, era con Ana Wagner, y enseguida nos vino una de las productoras y nos dijo: tenéis que ir corriendo para Madrid, os van a encerrar y demás. Y a partir de ahí, pues ya con el susto en el cuerpo, yo me olvidé un poco del personaje, me olvidé un poco de la serie, fue todo como nos pasó a todos un shock, ¿no? Pero al volver lo bueno fue pues, que en ese tiempo pude estudiar más, pude preparar más el personaje, trabajar en casa. Entonces fui todavía pues, más preparado, digamos, ¿no? Porque tuvimos ese tiempo de descanso. Pero al volver era una película de ciencia ficción. Realmente íbamos a hacer ficción, pero la realidad era la propia ficción. O sea, era todo como muy fuerte, ¿no? Y lo contaba ayer en El Hormiguero. A mí me llegaron a preguntar, justo hay un momento, una escena con Aura, de unos besos y tal, y de lo asustados que estaban, aunque habían las pruebas, había todo, me dijeron, ¿no? Oye, ¿queréis no hacer esta escena? O sea, porque vais a estar más cerca, más cerca. O sea, imagínate el descontrol, o sea, claro, había mucho miedo, mucho miedo. Y luego El Inocente es una serie que, bueno, aparte de esos giros de guión que nos han dejado locas, aparte tiene esta cosa de, sobre todo a través de tu personaje, pero no solo, también está el de Alessandra Jiménez o otros, de las casualidades, algo que te pasa en la vida sin comerlo ni beberlo, sin ni siquiera provocarlo, y eso hace que toda tu vida cambie. Y también un poco de las segundas oportunidades, de si hay derecho a esas segundas oportunidades. Yo no sé si el que sean gente normales a las que les pasan un montón de cosas es lo que hace que conecte con el espectador, porque el cine de Oriol, Paulo, conecta muchísimo con la gente. Sí, es cierto que el punto de partida de la serie, con un chaval de 20 y pico años en una fiesta que se mete en una pelea y sin querer mata a un chico y acaba en prisión, claro, en ese momento tú empatizas, dices, ostras, que a cualquiera le puede pasar algo así, ¿no? Sea una pelea, sea un accidente de coche, que puedas meter la pata y acabes 4 años en la cárcel. Pero es cierto también de las segundas oportunidades. La serie llega a un momento que, después de esos 3 capítulos, no se puede contar mucho, o sea, me cuesta bastante, como todo el rato estoy así. Porque solo nos han dejado ver 3, estamos un Entonces, poco... va a hablar de eso en un momento con el personaje de Matt y la mujer, o sea, esto sí lo puedo decir, ¿no? Con su esposa va a tratar sobre eso, sobre la confianza y descubrir quiénes son realmente y ser sinceros el uno con el otro, porque tal vez no lo han sido en todos estos años que llevan de relación. Bueno, lo que pueden decir los actores de las series es otro temazo, ¿eh? De las promociones, de lo que nos preguntamos y podéis decir. Mario, tú tienes 34 años, te hemos conocido, has sido miles de Marios. Has empezado siendo también el chico de las carpetas de las niñas y ahora haces películas que conectan mucho con un público masculino. Yo no sé muy bien si todo está planificado, cómo te ves, cómo este Mario que yo ya te he fichado como el súper ambiguo peligroso, ¿cómo te imaginas dentro de 10 años tú? Pues, hombre, al final yo no me planteo cuando me llega un guión y demás, sea thriller o sea, no, me enamoro de los personajes, me enamoro de la historia y ya, o sea, al final no hay una ecuación en la cual o un camino el que seguir, no, me atrapan o te viene Oriol Paulo con este guión y lo único que quiero es trabajar con él de nuevo y hacer la serie. Pero lo que sí me viene a la mente por los thrillers y tal es una comedia, o sea, me apetece... Ay, sí, por favor. Me apetece mucho una comedia. A ver, que cuidado, después las comedias también se sufren mucho. Sí, porque la de Alex, me imagino. Un pelucón, queremos un pelucón. Sí, total. O sea, al final las comedias lo vives mucho mejor, más divertido en el proceso antes de empezar la peli, pero después, claro, el tono de la comedia, hilar fino, como hacen los grandes actores, un cámara... estos grandes que tenemos en España, muy complicado y es, yo creo, de las cosas más difíciles. Es que te estoy visualizando. Como Adán, ¿no? Con el pelo rubio bailando, ¿no?
Bueno, Mario Casas, maravilloso en El Inocente en Netflix. Muchísimas gracias. Esperamos, cuando ya pase la pandemia, hacerte una melé también como tus hermanos. Porque, Sí, total. chico, esto es duro, es frío, pero es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. 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 Muchas Adiós. gracias. Chao. Chao, chao. Oye, pues sí, no, Me voy, ¿no? Me voy, ¿no? ¿Te vas? Pero en serio. Sin darte una leche. Bueno. Muchas gracias, Bueno, gracias, Mario. Chao, que vaya Hasta bien. luego. Chao. En Cero, de Movistar Plus.